Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad. Mi nombre es Danilo Romero, trabajo en IST y estoy encargado en este caso como de acompañarlos, darles la bienvenida a esta instancia, a este webinar, en donde vamos a revisar básicamente qué cosas nuevas nos trae este decreto número 44, que viene a reemplazar otros decretos que tienen que ver con salud y seguridad en el trabajo. Eh, para ello nos acompaña, ya la voy a dejar, María Eugenia Barsby, nuestra gerente de Hola. Producto de Gestión Preventiva de la Gerencia de Prevención, para que nos cuente. Ella tiene preparada una presentación. Vamos a tratar de que esto dure quizás, no sé, una hora, puede ser un poco más, dependiendo de las preguntas que ustedes puedan tener, las que desde ya les invito a que vayan escribiendo en el chat. Vamos a habilitar el chat para que puedan ir llenando ahí las preguntas que les vayan surgiendo durante la presentación. Y en algún momento yo también, ahí dependiendo del tipo de pregunta y qué cosas vayan apareciendo, voy a ir interrumpiendo a María Eugenia para que nos responda algunas de las preguntas, si son pertinentes, y también al final vamos a repasar alguna pregunta pendiente por ahí. Esa es la idea de esta actividad. Nuevamente les doy la bienvenida, así que María Eugenia, te dejo el espacio entonces para que comencemos. Gracias, Danilo. Sí, muy contenta que estén acá con nosotros, interesados en este tema del nuevo decreto, saber cuáles son los cambios, cómo se nos viene la mano en los temas de seguridad y salud en el trabajo para el próximo año. Voy a compartir la presentación. Denme un minuto. Ahí, ¿la ven? Sí, está bien, María Eugenia. ¿Está bien? Ya, súper, gracias. Como hacía la introducción Danilo, vamos a revisar este nuevo reglamento, que es el decreto 44 sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Algo pasa? Pero ahí sí. Ya. Partí comentándoles que en el fondo este decreto nace porque, bueno, en Chile el Estado firma el convenio 187 de la OIT y se compromete a mejorar o a hacer una mejora continua en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Ya también este año, el 2024, se actualiza la política de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros teníamos una versión anterior, ahora se actualiza para un periodo 2024 al 2028, donde se establece la necesidad de contar con un sistema normativo coherente, armónico y actualizado y acorde con los convenios y las recomendaciones que nos ha hecho la OIT en estas materias. Y una de las recomendaciones que nos habían hecho era que, si bien es cierto, nuestro país tiene una gran cantidad de materia normativa relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, esta está muy dispersa. Y al estar dispersa, la opinión era que es difícil conocerla y por lo tanto también difícil implementarla. Y una de las sugerencias es que vayamos compilando y agrupando y revisando también nuestra normativa para que esté acorde a los convenios de la OIT. Entonces, de eso nace la revisión del decreto 40, que es de prevención de riesgo, y el decreto 54 de constitución y funcionamiento de los comités paritarios, y se publica en el diario oficial ya el 27 de julio este decreto 44, el cual va a entrar en vigencia el 1 de febrero del 2025. Cuando entre en vigencia, se deroga el decreto 40 y el decreto 54, que hasta la fecha siguen vigentes, entonces van a dejar de estar vigentes cuando este decreto ya entre. Comentarles, algo pasa. Los objetivos de esta normativa, la cual establece que la entidad empleadora deberá cumplir, establece en realidad las obligaciones que debe cumplir la entidad empleadora a fin de garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Y cómo va a garantizar esto? En el fondo, a través de la implementación y de la gestión que tiene que hacer para cumplir con esta normativa. Y una de las diferencias que tiene esta normativa y que llama la atención es que tiene principios de gestión preventiva. Y estos principios, si uno los mira y los analiza,
están totalmente relacionados con los principios que están establecidos en nuestra Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Primero está el enfoque de gestión, donde tenemos que hacer una gestión priorizando la eliminación o el control de los riesgos en la fuente, donde es el lugar de trabajo, el puesto de trabajo que se tiene que adaptar a la persona trabajadora y no el trabajador al puesto de trabajo. También tenemos un enfoque de género como principio que busca generar una igualdad o equidad al momento de enfocar el análisis de riesgo, y por lo tanto es acá donde hay que preguntarse si estos agentes de riesgo o las situaciones podrían afectar de manera distinta a un hombre o a una mujer, por ejemplo. También tiene el principio del compromiso y la participación, y esto se refiere al compromiso que tiene que tener la entidad empleadora por el cumplimiento de la normativa y el compromiso que tiene que hacer para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores también participen en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Está el principio de la mejora continua, que, bueno, que es un principio que todos conocemos, que tenemos que ir mejorando, revisando y tomando nuevas decisiones y acciones para siempre ir avanzando en estas materias. Y el principio de la responsabilidad en la gestión de riesgos laborales, que es el principio que está totalmente en coherencia con lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, donde la responsabilidad por la gestión preventiva es de la entidad empleadora, donde la entidad empleadora tiene que tomar todas las medidas para proteger la vida y la salud de los trabajadores, para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, cosa que también se refuerza en nuestra Política Nacional de Seguridad en el Trabajo. En las disposiciones generales de este decreto se establecen una serie de obligaciones tanto para la entidad empleadora, para los organismos administradores y para las personas trabajadoras. Dado el tiempo, y esto como es un decreto extenso, no las vamos a revisar porque después vamos a ver el detalle de las obligaciones para la entidad empleadora, pero cuando uno mira cómo están descritas en las disposiciones generales, al final lo que uno puede concluir es que la gestión preventiva es responsabilidad de todos los estamentos y de todos quienes trabajamos en pos de la seguridad. Y ahora vamos a mirar lo que toda entidad empleadora tiene que cumplir independiente del tamaño, ¿ya? Cuando uno empieza a mirar el decreto y analizarlo, se da cuenta que hay 14 ítems de cosas que las empresas van a tener que desarrollar y cumplir independiente del tamaño que ésta tenga, ¿ya? Entonces vamos a partir revisando uno a uno y vamos a ir haciendo algunos hincapiés o diferencias que pueden haber dependiendo del tamaño de la empresa, porque, por ejemplo, para el sistema de gestión quizás vamos a ver que hay algunas cosas que podrían ser un sistema de gestión un poquito más complejo para las empresas más grandes y una versión un poco más simplificada para las empresas más pequeñas, ¿ya? Cuando eso ocurra, vamos a ir haciendo las salvedades, pero en términos generales, estos 14 puntos que vamos a ver ahora son para todas las empresas: sistema de gestión, matriz de riesgo, programa de trabajo, gestión preventiva del uso de máquinas, equipos y elementos de trabajo, equipos de protección personal, lo que es la información de riesgos laborales, capacitación en prevención, actuación frente a riesgos graves o inminentes, plan de gestión de riesgos de desastres, mapas de riesgo, vigilancia ambiental y de la salud, reglamento interno de higiene y seguridad, investigación de las causas de los siniestros laborales y registro documental de la actividad preventiva y estadísticas de accidentes del trabajo. Hay algunas cosas que ya están en la normativa y que se le agregan algunas mejoras, y hay cosas que son nuevas. Cuando hablamos de los sistemas de gestión, hoy día la normativa establece claramente dos ocasiones cuando una empresa tiene que tener sistema de gestión. En el decreto 67, cuando una empresa toca el periodo de evaluación de su cotización, para ver la cotización adicional diferenciada con la que va a quedar, y se evalúa su siniestralidad efectiva, si le da para optar a la rebaja, uno de los requisitos que tiene que mostrar
es que tiene implementado y funcionando un sistema de gestión. Entonces hay aquellas empresas que quieren optar a la rebaja de la cotización adicional, el decreto 67 obliga a que tienen que tener un sistema de gestión. Y también tenemos el decreto 76 de contratista y subcontratista, que ahí también la mandante tiene que tener un sistema de gestión para ver que las empresas contratistas o subcontratistas están cumpliendo con las temáticas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y ahora el decreto 44 establece un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todas las empresas, independiente del tamaño de estas. La diferencia es en la complejidad de este sistema de gestión. Es un sistema un poco más simple para las empresas de 1 a 25 trabajadores y un poco quizás más complejo, con más requisitos para las empresas sobre 25 trabajadores, ¿ya? Para las empresas chiquititas tienen que tener una política de seguridad y salud en el trabajo, donde esta política tiene que tener el compromiso por la protección de la vida y la salud de los trabajadores, tiene que estar eso declarado en la política, tiene que estar declarado el cumplimiento normativo de seguridad y salud en el trabajo vigente y la mejora continua. Tiene que hacer una evaluación de las condiciones ambientales, psicosociales, ergonómicas, una evaluación legal y también realizar una matriz de identificación de peligro y tener un programa de trabajo en base a la evaluación legal que hace y en base a la matriz de identificación de peligro, ¿ya? Para este segmento de empresa, el decreto señala que la Suceso va a elaborar instrucciones para nosotros los organismos administradores, donde nos va a señalar lo más probable es sacar formatos y cómo va a ser nuestra asistencia técnica para ayudarlas a cumplir en este tema. Para las empresas sobre 25, por ejemplo, tienen que tener una política también de seguridad en el trabajo, pero esta política tiene que tener más puntos que la que vimos recién. Tiene que incluir también la participación y el compromiso para promover la participación de los comités paritarios, de los trabajadores y sus representantes. Tiene que haber un mecanismo de diálogo y, ¿cómo se llama? También propuestas para la mejora continua, ¿ya? La estructura organizacional de la gestión preventiva, es decir, tenemos que definir cuáles son los estamentos, los roles de la empresa y cómo estos roles y estamentos van a participar del sistema de gestión. También tiene que tener un diagnóstico, planificación y programación de las actividades preventivas. También eso también se hace a través de una evaluación legal y de la matriz. Y se agrega evaluación, auditoría periódica del desempeño y promoción de las mejoras continuas correctivas. Cuando veamos después la función del Departamento de Prevención, vamos a ver cuál es el rol que juega el departamento en este tema, porque es súper importante lo que es la evaluación y auditoría periódica del sistema de gestión y del programa de trabajo. Un punto también que señala acá la superintendencia es que las entidades empleadoras nos pueden pedir asistencia técnica a nosotros como organismo administrador para que los apoyemos y los asesoremos en la implementación del sistema de gestión, pero la prioridad nuestra debiera ser aquellas empresas que no cuentan con departamento de prevención de riesgo. El segundo punto que es obligatorio y que todas las empresas también tienen que cumplir es la matriz de riesgo. Y esto antes no estaba en ningún cuerpo legal. Entonces vamos a tener que confeccionar una matriz asociada a los procesos, a las tareas y a los puestos de trabajo. Entonces, y después por cada puesto yo tengo que identificar cuáles son los agentes y los factores de riesgo asociados, ¿ya? Para eso tengo que mirar, por ejemplo, la historia de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se hayan producido, y así como los riesgos asociados a los programas de vigilancia ocupacional. Me agrega además que este análisis de identificación de peligro y evaluación de riesgo lo tenemos que hacer con una mirada de enfoque de género. La matriz tiene que estar disponible y debe estar informada a todos los trabajadores. Los elementos mínimos es la identificación de los peligros, como decía, en los puestos de trabajo, fuente, situación, condición, entorno que pueda causar una lesión o afectar a la salud de los trabajadores. Y la evaluación de riesgo se debe determinar la magnitud o el nivel del riesgo.
y dice que tiene que ser con una metodología reconocida, y establece que también se usa la guía técnica para la identificación y evaluación primaria de riesgos en los ambientes de trabajo del Instituto de Salud Pública, ¿ya? Esta matriz tiene que ser conocida y revisada anualmente. Y acá es súper importante porque dice que debe ser revisada anualmente, y por tanto, nosotros, si por ejemplo la entidad empleadora no ha cambiado sus procesos, sus tareas, su puesto de trabajo, está igual, los mismos riesgos, igual tiene que decir, ¿sabes qué? Nos juntamos y revisamos y mantenemos los riesgos, mantenemos las medidas preventivas. Tiene que haber un registro y una trazabilidad de lo que se está haciendo, porque vamos a ver más adelante que después vamos a tener que registrar y demostrar todo lo que este decreto nos pide cumplir. El programa de trabajo es el siguiente punto que toda empresa debe tener, independiente del tamaño, y acá, como bien dice, se hace o se elabora a partir de la matriz. Y vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que muchas cosas se hacen a partir de la matriz. Entonces, la matriz es la base para varias de las actividades que tenemos que cumplir. Y este programa de trabajo, el plazo que tenemos para hacerlo es 30 días corridos contados desde que confeccionamos la matriz o desde que esta matriz se actualiza. ¿Y cuáles son los elementos mínimos que tiene que tener este programa? Debe tener las medidas preventivas y correctivas que se deben implementar. Deben quedar claramente establecidos cuáles son los plazos de ejecución y quién es el responsable de ejecutar aquellas medidas preventivas o correctivas, ¿ya? Eso es como la parte específica que se hace en relación a la matriz. Y además hay una parte que es transversal y que es genérica y que se pide para todas las empresas, que es una parte de promoción o difusión. Entonces se debe incluir promoción para prevenir los factores asociados al consumo de alcohol y drogas, para difundir estilos de vida saludable, para difundir alimentación saludable, y también para hacer difusión para prevenir factores de riesgo asociados a la conducción de vehículos. En el fondo, para prevenir lo que son los accidentes en los desplazamientos, ¿ya? Esto es más que los accidentes del trabajo asociados a vehículos, sino que todo accidente relacionado con la conducción, ya sea trayecto o trabajo. Además, nos pide que este programa de trabajo esté por escrito, esté aprobado por el representante legal, tenga claramente la fecha de aprobación, haya sido difundido a los trabajadores y a los representantes de sus trabajadores, y tenga una evaluación anual. ¿Ya? Eso también es súper importante. Una vez al año hay que mirar el programa de trabajo, ver si se hicieron o no se hicieron las actividades, si estas actividades cumplieron el objetivo para el cual se logró controlar el riesgo, etc. No solo el número de actividades, sino que también es ver la eficacia del programa de trabajo. Aparte del enfoque de género, también nos pide tener una mirada para aquellos trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Y acá yo les copié la definición del decreto, que dice que son aquellas personas que por sus características o condiciones personales son más sensibles o vulnerables a determinados riesgos y requieren un mayor grado de protección. Y se van a considerar, entre otras personas, las personas con alguna discapacidad física, cognitiva o sensorial, trabajadoras embarazadas o en periodos de lactancia, adolescentes con edad de trabajar, adultos mayores y aquellas otras personas que posean alguna otra condición análoga conocida por la entidad empleadora. Esto es súper importante, tiene que ser conocida por la entidad empleadora. Hoy día, por la ley de inclusión, las empresas en general deben tener un número contratado de personas con algún grado de situación de discapacidad, por lo tanto ahí vamos a saber cuál es la condición, y debiéramos tomar en cuenta estas personas a la hora de hacer nuestra matriz y hacer nuestro programa de trabajo. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que preguntar cuántos hombres tenemos, cuántas mujeres tenemos, cuál es la distribución, por ejemplo, etaria de nuestros trabajadores, para ver si tenemos
jóvenes o si tenemos un porcentaje importante de adultos mayores, si tenemos alguna persona con discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene, para ver si hay algún riesgo que la pueda afectar de manera distinta. Y bajo esta mirada, el decreto señala que no va a poder ser empleada aquellas personas que, de acuerdo a su sensibilidad, ese puesto implique un riesgo grave para su vida o quizás para la salud de terceras personas. Estos son los primeros tres temas que son obligación para todas las personas, es decir, para todas las entidades empleadoras. El María cuarto Eugenia, tema es la gente. Cuéntame, María Emilio. Eugenia, sí, te interrumpo para que ¿Sí? te hagas un par de preguntitas que aparecieron en el chat. Mira, cuando estabas hablando Ya. del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ahí Cristian nos preguntó, ¿quién realiza la evaluación o auditoría del desempeño? Asumo que la inquietud es como si tengo que tener un sistema, ¿quién me va a revisar que esté bien? No sé, ¿qué nos puedes decir con eso? Es la misma empresa la que tiene que establecer cómo va a ser la evaluación del desempeño a través de lo que es como el ciclo de mejoramiento continuo. Sí. No tiene que hacerlo con una entidad externa. Perfecto. Y también tengo otra pregunta cuando estabas hablando de las matrices de riesgo. Entonces, y ¿Mm? alguien nos pregunta, dice, cuando hay matrices de riesgo por diferentes contratos en un cliente, ¿el programa puede ser un programa general que recopile la información de todas las matrices o tengo que tener programas diferenciados por cada lugar? Buena pregunta. Yo asumo, dado que dice que el programa es en base a la matriz y las matrices son en base a las sucursales, es que el programa debiera estar en base a la sucursal. Quizás podría haber un programa genérico de la empresa y con sus anexos respectivos eh, asociados a las sucursales que van a estar asociados a las matrices de riesgo. Sí. Perfecto. Sí, porque dice claramente que el programa se hace de acuerdo y en base a la matriz, y la matriz se hace por el centro de trabajo. ¿Ya? Ok. Entonces, eso. Ahora te veo. Sigamos nomás, María Eugenia. Ya. La gestión preventiva en el uso de máquinas, equipos y elementos. Obviamente que si tengo máquinas, equipos y elementos de trabajo, voy a tener que informar sobre los riesgos derivados de su uso y acerca del manejo adecuado y seguro. Para hacer esta información, esta instrucción a los trabajadores, el decreto dice que tengo que utilizar como base los manuales que me entrega el proveedor o el fabricante de la maquinaria o las fichas técnicas que también me puedan entregar. Y la entidad empleadora tiene que garantizar que su utilización no constituye un riesgo para quienes la manipulen. Acá como que destaco el verbo garantizar porque se van a dar cuenta que este decreto utiliza mucho el que se tienen que garantizar ciertas cosas. La política nuestra, la actualización de la versión 2024 de la política de seguridad y salud trabajo de nuestro Estado de Chile, también utiliza que tenemos que garantizar entornos seguros y saludables. Entonces estamos viendo que acá hay como un imperativo mayor respecto al cuidado de las personas. Y además nos señala que tenemos que tener procedimientos de trabajo y que estos procedimientos de trabajo tienen que estar relacionados con el programa preventivo de operación y con los programas de mantención de estas maquinarias, con un control permanente de su funcionamiento y con el control de las existencias de protecciones, porque sabemos que de repente se sacan las protecciones para hacer alguna reparación o algo y después no se colocan. Entonces, en el procedimiento de trabajo tiene que haber un control de la existencia de las protecciones para que la entidad empleadora se pueda asegurar que éstas siempre estén. En relación a los equipos de protección personal, esto es algo que en realidad ya estaba regulado. Es decir, en el 594 ya se señalaba que la entidad empleadora tiene que entregar los equipos de protección personal adecuados al riesgo, certificados,
y libres de costo, y que tenía que hacer una capacitación de cómo el equipo de protección personal se usaba. Pero entonces ahora lo que hace este decreto 44 es profundizar un poco más y ponerle como mayor exigencia a lo que es la capacitación. Y además nos agrega un procedimiento. Porque a todo lo anterior, que se mantiene lo del 594 y que lo repite acá en el decreto 44, dice que tenemos que contar con un procedimiento donde se detalle cómo se utiliza el equipo de protección personal y cómo se hace una mantención de este equipo de protección personal. Y cuando la persona trabajadora puede pedir la reposición o el recambio de su EPP. Además, el programa capacitación nos dice que tiene que ser relacionado con el uso y la mantención, que este tiene que ser de 1 hora de duración esta capacitación y que se tiene que hacer por lo menos una vez al año. Y si dado un cambio del proceso, introducción de una nueva materia prima u otra situación, se debe cambiar un equipo de protección personal, se incorpora un nuevo equipo de protección personal, yo tengo que adelantar la capacitación. No tengo que esperar al año, sino que tengo que adelantarla porque se incorporó un nuevo equipo de protección personal. El programa de capacitación también detallan ahora el contenido, cosa que no estaba detallada, y nos dicen que teníamos que hablar de las partes que componen el equipo de protección personal, cómo este se coloca, cuáles son las limitaciones de uso, porque obviamente no porque esté con equipo de protección personal voy a poder hacer de todo, cómo este se limpia, cómo se almacena para mantenerlo bien y no se dañe, y cuáles son las pruebas de chequeo diario que tiene que hacer el trabajador para verificar que su equipo de protección personal está en buen estado y que está cumpliendo las funciones para el cual fue diseñado. Informar los riesgos laborales. En relación a la información de los riesgos laborales, esto también ya estaba en el decreto 40A y mantiene algunas cosas y agrega otras. Dice que se tiene que garantizar, previo al inicio de las labores, la información acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Eso está tal cual como estaba en el decreto 40, pero le agrega ahora que deben estar determinados conforme a la matriz de riesgo y al programa de trabajo. Como vemos, la matriz de riesgo sigue siendo nuestra base para muchas actividades que tiene que hacer la entidad empleadora. Si la matriz de riesgo no está terminada, no está hecha todavía, se tienen que informar los riesgos inherentes. Por lo tanto, ahí estaría tal cual está hoy día vigente. Nos agrega además ciertas cosas. ¿Qué otra información se debe entregar? Las características del lugar de trabajo, es decir, cuál es el espacio, cuáles son las condiciones ambientales del puesto de trabajo, cuáles son los requerimientos de orden y aseo de ese puesto, cuáles son los equipos, herramientas manuales, eléctricas, etcétera, que tiene que usar la persona trabajadora para desempeñar su labor. Además de los riesgos a los cuales podría estar expuesto, de las respectivas medidas preventivas y de los riesgos y medidas preventivas derivados de la emergencia, catástrofe y desastre. Eso no estaba antes en el decreto 40. El procedimiento de trabajo seguro, y lo que sí también estaba y se mantiene es las características de los productos y las sustancias que se van a manipular, y acá es obviamente el nombre, el sinónimo, los límites permisibles, el olor, etcétera. Eso queda tal cual. Entonces, lo importante es que la información de los riesgos laborales tiene de nuevo como piso la matriz de riesgo y el programa de trabajo. Capacitación en... Sí, dime. Antes que continúes, te puedo distraer un poco con una pregunta. Así lo hacemos Sí, más entretenido. Mira, yo tomo un poco alguien de agua. pregunta también, eso, aprovecha de tomar agua. Alguien pregunta también, dice, cuando no se utiliza elementos de protección, solo elementos como apoya muñecas o palm mouse, de igual forma, la empresa tiene que realizar todo este proceso de levantamiento, de uso de PPL que tú detallaste. Entiendo que la inquietud escrita tiene que ver con eso. No, esto estamos hablando de equipos de protección personal como guantes, cascos, los tradicionales equipos de protección personal, arnés, fono, zapatos, etcétera. ¿Ya? Perfecto. También una persona, les comento, hay dos personas que han preguntado a través de
porque una cosa, aquí en el Zoom tenemos el chat y tenemos otra ventanita que dice QIA. Les pedimos que ojalá ocupen el chat porque así queda público para todos. Hay otras dos personas por lo menos han preguntado algo por QA, nosotros se las hemos contestado por ahí. Y aprovecho de compartir una con María Eugenia. ¿Cuánto duran? ¿Cuántas veces hay que entregar los EPP? Esa es una consulta. Las veces que sean necesarias, porque en el fondo va a depender del riesgo, por ejemplo, si es un sistema con máscara, con protección, con filtro, hasta que se colmate el filtro. Entonces, eso depende del equipo de protección personal, de lo que diga el fabricante, de la certificación, etcétera. No, no hay un... Y la última ¿Ya? con EPP dice, el IST, ¿cómo va a apoyar esto de las ¿tendrán capacitaciones online de los EPP? Estamos viendo desarrollar capacitaciones online de los EPP, dejar como algunas cápsulas en nuestra aula, en la aula virtual para que la puedan usar y sea parte de las capacitaciones que ustedes tienen que hacer. Sí, estamos trabajando en eso. Listo. Perfecto, sigamos nomás, María Eugenia. Digamos. La capacitación. Acá no sé si les voy a poder responder todo porque en realidad, como dice abajo, faltan la guía que tiene que sacar la superintendencia y falta también la guía que tiene que sacar el Ministerio del Trabajo. Lo que sí le puedo decir de esto, de este tema de capacitación en prevención de riesgos laborales, es que las entidades empleadoras tienen que hacer esta capacitación que tiene que estar definida en el programa de trabajo de ustedes, pero que no podrá acceder cada 2 años, ¿ya? Entonces, cada 2 años, por lo menos, ustedes tienen que hacer esta capacitación que dura 8 horas, o que tiene que durar 8 horas, y que la temática son estas: los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo, los efectos en la salud por la exposición a dichos factores, y las medidas preventivas para el control de esos riesgos. Después el punto 4 es un punto más genérico, que es acerca de las prestaciones médicas y económicas que otorgamos nosotros los organismos administradores, cómo pueden acceder a ella las personas trabajadoras, y así como a cuál centro asistencial deben recurrir si les ocurre un accidente de trabajo, de trayecto o alguna enfermedad profesional. El plan de gestión de riesgo de emergencias, catástrofes y desastres, las señaléticas de lugares de trabajo, en el fondo cómo se interpretan las señaléticas que están puestas en los lugares de trabajo, y la prevención de riesgo de incendios, ¿ya? La superintendencia va a sacar una instrucción para nosotros los organismos administradores respecto a esta capacitación, y además el Ministerio del Trabajo va a sacar una guía técnica de la metodología que se tiene que utilizar en esta capacitación y de la metodología de evaluación de esta capacitación. ¿Ya? Entonces, lo que sabemos hoy día es la temática, que dura 8 horas y que tiene que ser cada 2 años. También dice que se puede hacer a través de organismos técnicos de capacitación, o también se puede hacer a través de su organismo administrador. Eso es lo que sabemos hasta el momento de esta temática o de este punto. Actuación frente a riesgos graves o inminentes. ¿Qué quiere decir esto? Sin perjuicio a lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que es el que señala que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Y si ya el trabajador ha hecho, si la entidad empleadora ha hecho todo por cuidar a sus trabajadores, y si a pesar de ello en el lugar de trabajo sobreviene un riesgo grave o inminente para la salud de sus trabajadores, debe informarlo y debe adoptar las medidas para suspender la faena y, en caso de ser necesario, evacuar la faena. Entonces, si ocurre un riesgo grave, la entidad empleadora tiene que informarle a sus trabajadores, suspender la faena y hacer evacuación de la misma. Y también señala el decreto que la persona trabajadora tiene derecho a interrumpir sus labores, obviamente también si siente que su vida está en riesgo, si está frente a un riesgo grave o inminente para su vida o para su salud. Entonces él interrumpe sus labores y abandona el lugar de trabajo si lo considera necesario, y tiene que dar cuenta a la entidad empleadora que hizo eso. Y la entidad empleadora tiene que informar a la inspección del trabajo.
El decreto no señala cómo la entidad empleadora tiene que informar a la inspección del trabajo, si va a haber un número único, como por ejemplo hay para los accidentes graves o fatales, o si va a ser a través de mail. Si nos imaginamos que va a salir alguna guía o algo, o alguna resolución respecto a esto, pero sí señala que si el trabajador es el que suspende y hace abandono del lugar de trabajo por riesgo grave, la entidad empleadora tiene que informar a la inspección del trabajo. También se señala que en caso que la autoridad competente ordene la evacuación por una emergencia, catástrofe o desastre, por ejemplo, caso tsunami, erupción volcánica, etcétera, se deben suspender las labores y proceder a la evacuación de las personas trabajadoras. Plan de gestión de riesgo de desastres. Relacionado a este tema, el decreto señala que la entidad empleadora tiene que contar con uno o más planes de gestión, reducción y respuesta de los riesgos en casos de emergencia, catástrofes o desastres u otros eventos o incidentes conocidos, probables y previsibles. ¿Por qué con uno o más? Porque tenemos que recordar que los planes de GRD son por centro de trabajo, no son por empresa, no son como por RUT, por decirlo de una manera, sino que son de acuerdo al centro de trabajo, porque dependiendo de dónde esté ubicado este centro de trabajo, pueden ser las emergencias, catástrofes o desastres a los cuales se puede ver involucrado, ¿ya? Entonces, se tienen que informar estos riesgos, se tienen que informar cuáles son los mecanismos de actuación frente a dichos riesgos, cuál es el procedimiento de evacuación, hasta dónde tienen que evacuar, cuál es la zona segura y cómo se va a trasladar a las personas afectadas si hay personas afectadas producto de las emergencias. Además, se debe hacer un simulacro una vez al año. Entonces, la entidad empleadora de todas las emergencias, catástrofes o desastres que tiene como identificada en su plan, escoge una y hace un simulacro y evalúa cómo estuvo el tiempo de respuesta, cómo funcionaron los mecanismos de actuación, de comunicación, etc. Ya para el plan se tienen que identificar estos riesgos de emergencia, catástrofe, etc. Y se tienen que mantener al día estos planes de respuesta de acuerdo a la guía, y la guía de la normativa vigente hoy día es la resolución 1280, ¿ya? También el decreto señala que si la entidad empleadora o un trabajador ha informado y como que ha activado este procedimiento de presencia de riesgo grave o inminente, se tiene que revisar tanto el programa de trabajo como el plan de gestión y reducción de riesgos de desastres. Ay, me pasa el tiro a la lista. Los mapas de riesgo. Me faltó la lista, pero este es el siguiente punto, mapas de riesgo. Eh, Todas las entidades empleadoras deben mantener en sus lugares de trabajo mapas de riesgo que nos permitan así como entrar y ver cuáles son los principales riesgos. Entonces, el mapa de riesgos es como un esquema, un layout simple del lugar de trabajo, del centro de trabajo, y que a través de ciertos símbolos se van a graficar los principales riesgos. Obviamente que esto tiene que estar relacionado con la matriz de peligro y evaluación de riesgo. Ya volvemos a ver que la matriz es pieza fundamental. Lo que nos señala el decreto también es que el Ministerio del Trabajo va a elaborar una guía para el desarrollo de estos mapas de riesgo. Vigilancia ambiental. María Eugenia, Daniel, sí, dime. antes que continúe y no nos vayamos tan lejos, hay un par de preguntas que tienen que ver con la capacitación. Nos ¿Mm? preguntan, pero ¿hay alguna fecha conocida de la guía técnica para capacitación del Ministerio del Trabajo? No, ¿Y podemos suponer algo o no tenemos ningún dato? no tenemos ningún dato y acá este es como el tercer webinar y también hemos hecho algunos eventos como presenciales, como que en este tema hay en algunos temas que yo como que me atrevo a dar una opinión personal. Pero en este, por ejemplo, acá me preguntaban, ¿puede ser online? No lo sé, porque hay veces que la autoridad, por ejemplo, cuando se trata del curso de Comité Paritario de Faena Portuaria, que no exige que sea presencial. El Construye Chile nos pedía que fuera presencial. Entonces,
faltan dos cosas. Faltan las instrucciones que nos va a dar la superintendencia a nosotros y falta la metodología de la capacitación y la forma en que se tiene que evaluar esta. Entonces, no me atrevo a decir, oye, puede ser online, puede ser presencial, va a ser de esta forma. Lo que está claro es lo que les decía, que es cada 2 años, 8 horas, la temática. E incluso la temática me genera ciertas dudas en el sentido de qué tan genérica o tan específica, porque vemos que en general está todo muy asociado a la matriz. Entonces, cuando habla de mostrar cuáles son los agentes o factores de riesgos, podría ser los asociados a la matriz. Entonces, ahí también estamos hablando de una capacitación súper personalizada y no podría ser una capacitación genérica como las de manejo ofensivo o incendio que tenemos. Quizás hay algunos temas que sí, cuando hablamos los beneficios de la ley, las prestaciones económicas, médicas, etcétera, quizás son módulos que eh, podríamos tenerlos nosotros, incluso como genérico, y pasárselo a la empresa, dictar esa parte. No sé cómo en realidad, entonces yo creo que Ok, antes de dar algo es mejor esperar, en este caso, los dos instrumentos que faltan, tanto la super como el entonces, ministerio. tenemos la ley, el titular, pero no tenemos el reglamento o la letra chica, todavía no la conocemos. María Eugenia, y Exactamente. alguien también pregunta, que supongo que quedó en el aire ahí, o no le quedó tan claro. ¿Este curso de 8 horas es para toda la gente, todos los trabajadores, o solo para los que están trabajando en prevención, miembros de comité, personas que están ahí No, más para vinculadas? todos. Es para las personas trabajadoras. En el Para fondo, todos. para todos. Entonces, tenemos para todos la obligación de informar. Tenemos para todos, si es que usan EPP, si es una empresa que usa equipos de protección personal, la capacitación de equipos de protección personal. Y tenemos para todos esta capacitación en prevención de riesgos laborales que es de 8 horas. Sí. Perfecto. Continuemos, ¿no? Vamos. Ya. La vigilancia ambiental y de la salud. Esto no es algo que cambie mucho, quizás lo interesante es que queda acá ya en el decreto, pero es algo que por la cantidad de protocolos relacionados con los agentes, por ejemplo, ruidos, sílices, metales, etcétera, es algo que ya se viene haciendo. Entonces, la empresa ve si tiene algún agente que puede causar una enfermedad profesional, como los que nombraba recientemente, evalúa y si de acuerdo a su evaluación solicita al organismo administrador incorporar a programa de vigilancia ambiental y de la salud a la empresa por dicho agente. Nosotros como organismo administradores vamos a resolver acerca de la incorporación y esto es porque obviamente en general las empresas hacen una evaluación cualitativa, nosotros vamos, hacemos la evaluación cuantitativa y dependiendo del resultado, de la dosis que salga, se incorpora o no se incorpora a vigilancia ambiental y de la salud ese centro de trabajo y los trabajadores de ese puesto de trabajo. Además, nosotros como organismo administrador debemos incorporar a los respectivos programas de vigilancia cuando se diagnostique un enfermo profesional o cuando tengamos los antecedentes de factores de riesgo que así lo ameritan. También señala que la superintendencia va a sacar instrucciones respecto a esta materia. Y siguiendo con las enfermedades profesionales, si se califica una persona trabajadora como enfermo profesional, señala que nosotros como organismo administrador vamos a tener que prescribir que se disponga del traslado de este trabajador a un puesto donde no esté expuesto a dicho riesgo y además de hacer las prescripciones para controlar el riesgo. Hoy día, de acuerdo a al compendio de normas suceso, nosotros tenemos un plazo para prescribir las medidas de control cuando se califica un enfermo profesional. La diferencia radica ahora con este decreto 44, es que señala que debemos que prescribir que se disponga del traslado al trabajador. Antes no era obligación el traslado, podía ser traslado o adecuación del puesto de trabajo, ahora es traslado. Pero también señala que cuando la entidad empleadora haya implementado las medidas prescritas y con esta implementación se haya eliminado o controlado el riesgo, la persona trabajadora podrá reintegrarse a ese puesto de trabajo. También
Si es fiscalizada por la enfermedad profesional, la entidad empleadora va a tener que cumplir con las prescripciones que deje el organismo fiscalizador. Y como, si es que tiene comité paritario o departamento de prevención, ellos tienen que investigar los accidentes y las enfermedades profesionales, si al hacer la investigación, ya sea el departamento o el comité paritario, dejan alguna indicación para la entidad empleadora, esta también tiene que implementarla, ¿ya? Eso es como relacionado con los enfermos profesionales. Vamos a ver el reglamento interno de higiene y seguridad. Este reglamento es sin perjuicio al reglamento interno de orden, higiene y seguridad que está en el Código del Trabajo, los artículos 153 y en adelante, y que sabemos que nosotros podemos refundir estos dos reglamentos en uno, ¿ya? Cuando uno analiza lo que está en el decreto 40 con lo que está, con lo nuevo, con lo que está en este decreto 44, vemos que mantiene la exigibilidad del decreto o de las cosas y está en la misma estructura. Entonces, vamos acá a analizar los puntos nuevos, porque en general no eliminó puntos. En el fondo, agregó cosas nuevas. Entonces, vamos a ver qué es lo nuevo que agregó. Para aprobarlo, debe ser sometido a consideración del comité paritario o del delegado. Entonces, vamos a hablar más adelante qué es esta nueva figura de delegado, de las organizaciones sindicales y de los trabajadores. Y dice que tiene que ser con una anticipación no inferior a 30 días. Antes era 15 días, hoy día son 30, y eso queda homologado con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que en el Código del Trabajo decía que tenía que, para su aprobación, ponerse con una fecha no inferior a los 30 días, entonces ella queda como igual. En cuanto al contenido, se mantiene el preámbulo, pero en las disposiciones generales agrega todos estos puntos. En el fondo, en las disposiciones generales nosotros vamos a tener que tener el procedimiento de actuación frente a riesgos graves o inminentes. Es decir, cómo la entidad empleadora va a avisar a los trabajadores cuando hay un riesgo grave o inminente. Cómo va a ser va a informar de la paralización de la faena y cómo va a proceder con la evacuación. Y cómo un trabajador también va a hacerlo y a quién le tiene que avisar. Porque recuerden que el trabajador, si se sentía que estaba frente a un riesgo grave, también podía paralizar su trabajo y hacer abandono de la faena, pero tenía que avisarle a la entidad empleadora. Bueno, acá tiene que estar el procedimiento de cómo el trabajador lo va a hacer. Va a estar el procedimiento para cumplir con los planes de gestión de riesgo de desastres, el procedimiento para formular propuestas de mejoras y reclamos. Estos son, obviamente, en materias de seguridad y salud en el trabajo. Entonces van a ser propuestas de mejora de algunas condiciones o reclamos también de algunas condiciones inseguras o propuestas de capacitación. En el fondo, todo lo que tenga que ver para mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo. También tienen que quedar establecidos cuáles van a ser los mecanismos que favorezcan la colaboración, el reconocimiento al comité paritario o a los trabajadores que realicen propuestas destacadas. Es decir, está como relacionado con el punto anterior, porque teníamos que promover y tener un procedimiento para que los trabajadores realicen propuestas de mejora, y en este punto vamos a tener mecanismos que favorezcan y que reconozcan a aquellos trabajadores que hacen propuestas de mejora. También tiene que quedar acá en las disposiciones generales los protocolos de prevención de acoso sexual, laboral y violencia, muy relacionado con la ley Karim que hemos estado difundiendo este último tiempo. En relación a las obligaciones de los trabajadores, agrega a las obligaciones que ellos tienen la obligación de informar si se encuentran frente a la ocurrencia de situaciones de riesgo grave o inminente. También tienen la obligación de observar, es decir, de cumplir con las disposiciones de tránsito si les toca conducir vehículos de la empresa, y que tienen que establecerse en el reglamento las obligaciones de las personas encargadas de velar por el estado mecánico de los vehículos motorizados antes de iniciar la conducción. Es decir, aquellas empresas que tienen camionetas, vehículos a disposición de sus trabajadores, en las obligaciones tienen que quedar
qué es lo que hacen las personas encargadas de la mantención de los vehículos para que estos siempre estén en buen estado para su utilización. Y además tienen que colaborar y observar las políticas de prevención y control de los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y drogas. Por último, dentro de las prohibiciones, agrega 2 prohibiciones, que es la prohibición explícita de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, coherente con la ICANIN, y agrega la prohibición del consumo de drogas y sustancias psicotrópicas en el lugar de trabajo o trabajar bajo la influencia de ellas. En el decreto 40 estaba que no se podía consumir alcohol o trabajar bajo la influencia del alcohol. No estaba el consumo de drogas y sustancias psicotrópicas, así que ahora se agrega. Lo que es el tema de las sanciones se mantiene. Nos queda estos 2 últimos puntos, que es la investigación de las causas de siniestros laborales. Danilo, ¿te qué Sí, parecer? antes que termines con los últimos puntos, hay una pregunta. Que asumo que la inquietud dice, ¿qué pasa cuando las dependencias no pertenecen a la entidad empleadora? Ejemplo, un mall. Imagino que la inquietud tiene que ver con cómo yo mejoro las condiciones o me hago cargo de algún tipo de mejora cuando las instalaciones o los espacios físicos no son de mi competencia, digamos. ¿Qué podemos comentar ahí? El decreto establece que tiene que haber una coordinación y comunicación entre las entidades empleadoras que comparten un mismo sitio de trabajo. Entonces ahí establece que tiene que haber un mecanismo de diálogo y comunicación y por lo tanto que si no hay un lugar o hay alguna condición que no es responsabilidad nuestra y que es de la empresa dueña del lugar o mandante, se lo tenemos que comunicar. ¿Y qué pasaría con el tema de los desastres de GRD? Porque me corrige aquí en el chat que se dio la persona que hizo la pregunta. Me refería al tema de los desastres. ¿Cómo Ah, se... ya, es allí efectivamente, nosotros tenemos que tener por empresa y por sucursal ¿cómo se llama? El plan de gestión de riesgo de desastre, pero nosotros, si somos una contratista, tenemos que sumarnos y nuestro plan se tiene que adherir al plan de la empresa mandante, porque ellos van a tener, por ejemplo, los sistemas de comunicación, etcétera. Entonces, nuestro plan usa como base el de la mandante. Por ejemplo, si yo tengo una oficina en un edificio, eh, mi oficina debiera regirse y sumarse al de la comunidad del edificio. Yo tengo el propio, pero que está sumado al de la comunidad del edificio. ¿Ya? Eso es. Perfecto. También en GRD nos pregunta si tenemos algún formato para confeccionar ese plan. ¿No? ¿Cómo Está lo todo en hacemos? nuestra página web. Todo, todo, todo. No sé si lo puedes tú, Danilo, buscar y ponerlo en el link, pero Lo está todo vamos en a buscar y nuestra, lo vamos a poner en el chat. ¿Ya? en el chat. Ya. Está todo en nuestra página web, todo el material. Sí. Y continuemos. Gracias, Continuemos. María. De nada, Danilo. Investigación de causas de los siniestros laborales. Em, Acá señala que si un accidente del trabajo, un incidente peligroso o una enfermedad profesional tiene como origen la utilización de productos fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud, se deberán investigar con enfoque de género, con participación de los trabajadores o sus representantes, las causas de este accidente, incidente o enfermedad profesional. Además señala que si la empresa cuenta con comité paritario o departamento de prevención de riesgo, puede hacerlo a través del comité o del departamento de prevención. Y señala que nosotros como organismo administrador vamos a indicar cuál va a ser la metodología de investigación y que la suceso va a impartir instrucciones. Y acá sí me atrevo a dar una opinión, independiente que todavía no esté la instrucción por parte de la superintendencia, es que creemos que la metodología que se va a indicar para la investigación va a ser la metodología del árbol de causa, dado que es la metodología que este último tiempo nos ha pedido la superintendencia que le enseñemos a nuestros comités paritarios, a los comités paritarios de nuestras empresas adherentes. Entonces creemos que cuando salga el instructivo va a estar alineado con la metodología del árbol de causas.
registro documental de las actividades preventivas y de las estadísticas del trabajo. Y este es el último punto que tienen que cumplir todas las entidades empleadoras independientes de su tamaño. Y vamos a ver acá que por un lado tienen que registrar las actividades preventivas, registrarlas, respaldarlas de forma documental y fidedigna. Además señala que ojalá sea en formato electrónico, preferentemente en formato electrónico, y que tiene que estar disponible toda esta información tanto para la entidad fiscalizadora y para nosotros como organismos administradores. En el fondo tenemos que registrar todas aquellas actividades preventivas que la entidad empleadora lleva a cabo para dar cumplimiento a este decreto. ¿Ya? Todo eso se registra. Además señala que el organismo administrador deberá disponer a disposición de las entidades empleadoras un sistema de información para dicho registro y que la superintendencia va a impartir instrucciones. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Y acá también una opinión en base a lo que hemos ido analizando, conversando con Fiscalía y otras personas, es que lo que debiera ser es que debiésemos trabajar los organismos administradores, porque de repente la suceso nos pide que nos juntemos y trabajemos juntos ciertas temáticas, en formatos para registrar la información. En el fondo, ¿cómo voy a registrar la obligación de informar? ¿Cómo voy a registrar la evaluación o la auditoría del sistema de gestión? ¿Cómo voy a registrar el cumplimiento del programa de trabajo? Porque hoy día cada empresa registra a su forma y para la entidad fiscalizadora de repente se hace complicado ir comparando y viendo si realmente la entidad empleadora está cumpliendo o no con aquello que tiene que cumplir. Entonces, nos imaginamos que este tema va en unificar o estandarizar la forma de registrar y respaldar las actividades preventivas. Respecto a las estadísticas de accidentes del trabajo, hay diferencia si la empresa cuenta o no cuenta con departamento de prevención de riesgo. En esta lámina que está acá, estamos viendo lo que tiene que registrar aquella empresa que no cuenta con departamento de prevención de riesgo, es decir, aquellas empresas hasta 100 trabajadores. Tienen que registrar la tasa de accidentabilidad, los accidentes del trabajo, de trayecto y las enfermedades profesionales. Y cuando hablamos de accidente de trabajo, trayecto y enfermedades, tienen que llevar un registro del nombre del trabajador, del sexo del trabajador, del lugar de trabajo, la descripción del accidente y el relato de los hechos, ¿ya? Entonces, por un lado, toda empresa independiente del tamaño tiene que registrar las actividades para respaldar el cumplimiento de lo que exige este reglamento, y las empresas que no cuentan con departamento de prevención, estas son las estadísticas que tiene que respaldar. Vamos a ver más adelante, cuando veamos las funciones del departamento de prevención, qué es lo que tiene que registrar el departamento en relación a las estadísticas. Y acá ya terminamos de ver los 14 puntos que tienen que cumplir todas las entidades empleadoras independientes del tamaño, y vamos a mirar la estructura de prevención. Hoy día está vigente el Departamento de Prevención de Riesgo, regulado por el Decreto 40, y los comités paritarios de higiene y seguridad, regulados por el Decreto 54. Cuando entre en vigencia este Decreto 44, vamos a tener los encargados de prevención, los delegados de seguridad y salud en el trabajo, los comités paritarios y los departamentos de prevención. Los encargados de prevención es la figura que se crea para aquellas empresas de hasta 100 trabajadores. Puede ser el representante legal o la persona que él designe, ¿ya? Y el decreto señala además que esta persona tiene que ser capacitada en materias de gestión de riesgo y que la suceso va a impartir las instrucciones para que nosotros, los organismos administradores, realicemos dichas capacitaciones. El delegado, por otro lado, es por centro de trabajo. El encargado es por empresa, el delegado es por centro de trabajo. Y tenemos que tener un delegado en seguridad y salud en el trabajo en aquellos centros de trabajo donde tengamos entre 10 y 25 trabajadores y no haya comité paritario. Este delegado se escoge mediante elección en una asamblea y se levanta un acta de la misma forma de cuando levantamos el acta para la elección de los comités paritarios de los integrantes de los representantes de los trabajadores.
La función del delegado es participar en la implementación del sistema de gestión y salud en el trabajo en dicho centro de trabajo. Y van a durar en sus funciones 2 años contados desde su elección. En relación a los comités paritarios, en general se mantienen igual, son pocas las diferencias. Sigue siendo para centros de trabajo con sobre 25 trabajadores. Los representantes de los trabajadores se escogen mediante elección, los representantes de la empresa se designan. La diferencia es que agrega, es que si al hacer la elección de los representantes de los trabajadores, por ejemplo, eh, las titulares son puras mujeres y en suplente hay un hombre y 2 mujeres, el suplente hombre sube como titular. O al revés, si como titulares quedaron puros hombres y suplentes que una mujer, la mujer sube y baja un titular hombre. Incluso podría ser que tenga que subir una mujer o un hombre que ni siquiera haya salido suplente, pero que haya tenido algún voto, ¿ya? Porque la idea es que por lo menos haya representantes de los dos sexos en el comité paritario. Y señala que la designación de los representantes de la dirección de la empresa tiene que seguir como la misma estructura o representatividad que la de los trabajadores. Como saben, los integrantes del comité paritario duran 2 años, cada 2 años son las reelecciones o se vuelven a designar, pero agrega el decreto 44 que para aquellas empresas de 50 o más trabajadores solamente van a poder ser reelectos o redesignados por 2 periodos consecutivos, ¿ya? Y entonces, como máximo 4 años seguidos. Al tercer periodo ya no se pueden volver a elegir o no pueden volverse a designar. Y también señala que van a tener que tener una formación de un curso de 20 horas. Pero este curso es necesario que lo tenga un representante de los trabajadores y un representante de la dirección de la empresa. Los departamentos de prevención se mantienen sobre 100 trabajadores, profesional o técnico. Lo que sí agrega es que el encargado, en fondo, el jefe del departamento de prevención, si yo lo voy a contratar a partir del 1 de febrero, tiene que acreditar una experiencia de al menos 12 meses, continuos o discontinuos, desde la fecha que lo voy a contratar 3 años hacia atrás, en actividades similares, ¿ya? Entonces, no podría contratar en marzo del 2025 para jefe del departamento de prevención de una minera, quizás a alguien que había sido jefe del departamento de prevención de una agrícola, ¿ya? Porque tengo que acreditar una experiencia en actividades similares. El tamaño de la entidad empleadora y la importancia de los riesgos va a definir la categoría del experto y si es a tiempo completo o a tiempo parcial. Y acá los invito a que miren comparen las tablas del decreto 40 con el decreto 44 porque cambia. Y, por ejemplo, el técnico en prevención solo está para aquellas empresas de 101 a 150 trabajadores donde su cotización genérica es de 0 a 0,85. Antes tenía mayor número, podía optar a empresas de mayor cantidad de trabajadores. Hoy día queda solo en empresas de 101 a 150 con una cotización genérica de 0 a 0,85. Así que los invito a que comparen las tablas y también se aumentan los días de asesoría. No sé, Danilo, si quieres hacer alguna Sí, pregunta. sí, María Eugenia, te traspaso algunas, así hacemos un ping-pong porque son varias y algunas creo que tienen la respuesta como rápida. El encargado de prevención, ¿tengo que hacerle un anexo de contrato cuando lo designo? No sale, dice que sea el que puede ser el representante legal o quien él designe. También dice que se puede contratar a alguien para cumplir esa función, pero tiene que ser contratado, no puede ser honorario, contratado. Una empresa que tiene, no dice cuánto, pero pensemos que tiene más de 10 trabajadores, pero en un centro de trabajo tiene menos de 10. ¿Tiene que tener delegado de seguridad y salud? No porque es por centro, en el centro tiene que tener entre 10 y 25 trabajadores y no contar con comité paritario. Perfecto. Y
Aquí dice, claro, por ejemplo, una empresa que sí tiene departamento de prevención, o sea, tiene ¿Mm? expertos, tiene todo, y en todos los centros tiene que tener un delegado igual. No, a ver, si una empresa que tiene más de 100 trabajadores y que tiene algunas sucursales, si una de ellas tuviese entre 10 y 25 trabajadores y no tuviese comité paritario, independiente que tenga expertos, debería tener un delegado. ¿Ya? Ok, Porque esto es por centro. El encargado es por razón social y la figura de delegado es por centro de trabajo. perfecto. Tenemos un encargado entonces hasta 100, como dice la lámina, y los delegados, ahí va a depender. También hay Ahí unas va a preguntas, depender. tema de la paridad. ¿Qué pasa? Dice, oye, si no hay mujeres suficientes para lograr la paridad, ¿qué hacemos? Es que no es que sea igual número, solo dice que si en la elección no resultare como titular y quedase como suplente una mujer y los titulares fueran puros hombres, la mujer que resultó suplente tendría que subir. O la mujer que no alcanzó a salir ni titular ni suplente y quedó, no sé, con 5 votos, tiene que subir. También podría ser al revés. En el fondo tenemos puras mujeres titulares, puras mujeres suplentes y una empresa, no sé, eminentemente de mujeres, donde hay un hombre y ese hombre recibió el voto, ese hombre tendría que subir a ser titular. Perfecto. ¿La capacitación de los comités paritarios para habilitarlos como miembros es la misma a la de siempre? Señala que se va a tener que hacer este curso de formación para integrantes de 20 horas y que la suceso va a sacar las instrucciones para el contenido. Lo único que sabemos que son 20 horas. Ok. Ya, mira, aquí todavía queda material que cubrir, así que vamos a dejar algunas preguntas pendientes. Les pedimos las disculpas, así que continuemos. Ya. Avancemos porque ya va quedando menos, pero igual hemos para tratar de respetar el tiempo. Las funciones del Departamento de Prevención. Vamos a ver que si comparamos el decreto 40 con el decreto 44, en el decreto 40 las funciones del Departamento de Prevención estaban en un párrafo. Asesorar y bla, 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 un poquito más, pero era un párrafo. Acá están súper detalladas y son claramente 15 funciones que tiene que hacer el Departamento de Prevención, desde asistir e implementar en el proceso de identificación y evaluación de los riesgos laborales, proponer en el fondo la matriz, considerando factores de riesgo económicos, psicológicos, físicos, químicos, biológicos, etcétera, con enfoque de género, asesorar en el diseño y la organización del lugar y del puesto de trabajo. No sé si se acuerdan, al principio yo hablé de los principios de este decreto y uno de los principios era la gestión preventiva, que yo les decía que teníamos que el puesto de trabajo adecuarlo a la persona trabajadora y no al trabajador adecuarse al puesto de trabajo. Bueno, parte de la función del experto o del departamento de prevención es asesorar en el diseño y la organización del lugar y del puesto de trabajo, eh, para que minimizar los riesgos y controlarlos en la fuente. Asesorar en la adquisición, uso y mantención de los equipos de protección personal y las protecciones colectivas. Asistir a la obligación de informar sobre los riesgos laborales, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Asesorar en el diseño de procedimientos de trabajo considerando la prevención. Y acá también vemos de nuevo que el enfoque está que la prevención es parte de la operación y no es algo aislado, separado, no es una parte extra, sino que estamos mirando el proceso con una mirada preventiva. Diseñar e implementar el programa de capacitación de la entidad empleadora, implementar los programas de vigilancia ambiental y de la salud, conforme obviamente a los riesgos existentes, a los agentes a los cuales están expuestos, difundir y promover los estilos de vida saludable, alimentación saludable y certificación de buenos estándares, que yo les decía, esta es como la parte genérica del programa de trabajo, adoptar en conformidad a la normativa las medidas de prevención de los factores de riesgo asociados a los efectos, perdón, en los lugares de trabajo de lo que es el consumo de alcohol y drogas, que también tiene que ir en el programa de trabajo, colaborar en el control y la evaluación del cumplimiento de la normativa legal y normas internas en materias de seguridad y salud en el trabajo, porque tenemos que recordar que tenemos empresas que de repente se rigen también por algunos estándares internacionales o otras certificaciones y por lo tanto, aparte de cumplir la normativa legal,
nuestra tienen algo que es un poco más exigente, y en ese caso también el Departamento de Prevención tendría que ayudar en eso: diseñar e implementar los programas de gestión de riesgos de emergencias, catástrofe y desastre. Por lo tanto, el Departamento de Prevención va a formar parte del comité que se tiene que formar para identificar lo que son las emergencias y las catástrofes de acuerdo a la resolución 1280. Evaluar anualmente el cumplimiento de las actividades preventivas de la entidad empleadora, analizar e investigar las causas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, asesorar en materias de seguridad y salud del trabajo a los comités paritarios, a los supervisores, a la línea de administración técnica, proponer, implementar y controlar el programa de trabajo. En relación a este punto es súper importante. Acá el Departamento de Prevención, el decreto señala que una vez al mes tiene que emitir un informe a la entidad empleadora dándole a conocer los avances del plan en el fondo los avances del programa de trabajo, y una vez al año tiene que emitir un informe de la evaluación del programa de trabajo, y ya no solamente como del cumplimiento de las actividades, sino como si se lograron los objetivos que tenía este programa, si las medidas que se tomaron fueron realmente unas medidas eficaces, etcétera. Y también tiene que cumplir con todas las demás funciones que le asigne la normativa vigente. En relación a los registros, que habíamos visto que las entidades empleadoras tenían que, por un lado, registrar las actividades preventivas asociadas para el cumplimiento de este decreto, y que tienen que llevar un registro de la estadística. Y cuando vimos ese punto, miramos a aquellos que no tenían departamento de prevención. Ahora vamos a mirar qué es lo que tiene que registrar el Departamento de Prevención en relación a las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que llevar un registro de todos los incidentes o sucesos peligrosos, ¿ya? Nombre de las personas afectadas, sexo, lugar, relato, descripción de los hechos y cuáles son las medidas preventivas que tomó la empresa para evitar que situaciones similares se repitan. Registro de todos los accidentes del trabajo, trayecto, enfermedad profesional, y también nombre, sexo, lugar, relato de los hechos. Y un registro actualizado de las personas en vigilancia de la salud. Todo esto con el debido resguardo de la información, porque hay información que es como confidencial, más importante. Y los indicadores de tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo, la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad. Todo esto es lo que se tiene que registrar en relación a las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Eso es todo lo que tiene que hacer el Departamento de Prevención, que no es poco y que queda como bien detallado sus acciones que tienen que llevar a cabo en la empresa. Y en relación a nosotros como organismo administrador, nos piden desarrollar actividades permanentes en prevención de riesgos laborales, obviamente, con acciones sistematizadas en las acciones de prevención, con personal especializado suficiente, es decir, expertos, psicólogos, ergónomos, higienistas, médicos de salud ocupacional, etcétera, y que tenemos que tener un plan de prevención. Hoy día, de acuerdo al compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, nosotros ya todos los años tenemos que tener un plan de prevención y que viene con metas dadas por ello, pero ya acá también se especifica en este decreto que tenemos que proporcionar asistencia técnica en la gestión de prevención de riesgos laborales, incluido la prevención de accidentes de trayecto, de violencia y acoso, y también asistencia técnica en lo que es la implementación de la gestión de riesgos de desastre. Tenemos que otorgar nuestra asistencia técnica para que las entidades empleadoras puedan realizar la investigación de accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, pero somos nosotros quienes vamos a efectuar si ocurre un accidente grave o fatal. También proporcionar la asistencia técnica para la elaboración de los mapas de riesgo, los sistemas de gestión, la matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgo y los programas de trabajo. Capacitar en prevención de riesgo y proporcionar las capacitaciones a los comités paritarios, delegados
y encargado. Para ello todavía falta las guías y las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. Además, tenemos que hacer vigilancia de los riesgos en los ambientes de trabajo y salud, proporcionar un mecanismo simplificado de matriz de autoevaluación de programa de trabajo para las empresas de hasta 25 trabajadores, en el fondo, ayudarlas y darle como modelos para que puedan cumplir con esta normativa y poner a disposición de las entidades empleadoras una plataforma para el registro de incidentes y accidentes. Y falta acá las instrucciones que va a impartir la suceso. Entonces, acá, cuando habla de poner a disposición de la entidad empleadora una plataforma para el registro de incidentes y accidentes, lo relaciona con el artículo donde señala que el registro de las estadísticas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo que debe llevar a cabo el Departamento de Prevención, se tienen que registrar los incidentes y sucesos peligrosos y los accidentes del trabajo. Para esto tenemos que esperar las instrucciones de la superintendencia, porque va a ser una plataforma con la cual la superintendencia se va a poder conectar con nuestra plataforma y mirar los registros. En general, hoy día nosotros tenemos que reportar, y reportamos mucho y mandamos mucha información a la superintendencia vía electrónica, pero en este caso el decreto señala que no es que vamos a tener que mandar la información, sino que la suceso podría tener acceso a esta plataforma. Entonces, cuando salga también las instrucciones, nos vamos a tener que poner a trabajar nosotros en el desarrollo de esta plataforma para podérselas poner a disposición de ustedes. Eso. No sé, Danilo, si hay más preguntas, comentarios. Está muteado. Sí, hay un par de preguntas, gracias María Eugenia. Sí, por lo menos puntualizar algo. Una pregunta doméstica. ¿Va a haber otro webinar de esto? Alguien nos pregunta. No lo sé, pero yo creo que sí, podríamos hacer otro, sí. Podemos hacer otro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las organizaciones que tienen, por ejemplo, que son holding y hay varios RUT distintos en el mismo centro de trabajo? ¿Tiene que tener delegado, respeto, todo por cada RUT? ¿O cómo es eso? Es que fíjate que el decreto no hace mención a la figura de holding. Todo es por entidad empleadora. Entonces eso se entiende que es por RUT. Toda la normativa está hecha para RUT, no, nunca hace mención de holding. Sí. Perfecto. Y para terminar, ¿qué le dirías tú? Porque el desafío ahora para las empresas puede ser más o menos como agobiante, todos estos cambios, parece que hay que hacer hartas cosas, harta gente tiene que hacer hartas cosas. ¿Qué le podemos decir a nuestras organizaciones? ¿Qué mensaje le damos? Yo le diría que hay que partir trabajando y yo creo que lo primero que hay que hacer, y porque es la base de muchas cosas, es hacer a conciencia la matriz de riesgo. Yo creo que la matriz de riesgo es la base para la obligación de informar, para el programa de trabajo, para los mapas de riesgo. Entonces, el trabajar de forma consciente la matriz, el preguntar si el agente al cual se está expuesto puede afectar de manera distinta, ¿no?, a un hombre, a una mujer, a una persona con cierta discapacidad, y empezarlo a mirar, porque antes uno no lo miraba, sobre todo uno que quizás es un poco mayor, no lo mirábamos. Entonces, cuando yo estaba, ahora que estábamos preparando esta presentación y viendo qué entendemos por enfoque de género, cómo puede afectar un riesgo distinto a un hombre o una mujer, claro, y uno mira que incluso ya había normativa relacionada con el tema, pero quizás uno no la relacionaba con el enfoque de género, porque cuando hablamos del manejo manual de carga, las mujeres, por normativa, nuestro peso máximo para levantar es distinto al del hombre, porque nuestra estructura es distinta. Y relacionándolo con eso, si uno piensa las herramientas, por ejemplo, las herramientas eléctricas o las herramientas manuales, están hechas o están diseñadas como para el promedio del hombre. Entonces, que las manipule de repente una mujer puede generar quizás algún problema musculoesquelético.
Entonces hay que empezar a mirar eso. La exposición a un solvente aromático afecta de manera distinta a una mujer que a un hombre, y eso por un tema hormonal, por un tema de las grasas que tenemos las mujeres, que es distinta a la del hombre, promedio siempre. Entonces hay que empezar a mirar los agentes a los cuales estamos expuestos, los equipos, elementos que utilizamos, con otra mirada. Pues entonces yo creo que no es un trabajo quizás tan fácil porque no estábamos acostumbrados. Entonces hay que partir mirando la matriz y quizás estudiando un poco de lo que es el enfoque de género, porque no solo cuidar a la mujer, ojo, también podría haber algo que afecte de una manera distinta a un hombre. El Claro, enfoque de género es equidad entre hombres y mujeres, ¿ya? Y obviamente cuando hay situaciones, por ejemplo, para la mujer cuando está embarazada, un periodo de lactancia, cuando son situaciones especialmente sensibles, como dice el decreto. Entonces yo diría que la matriz es la base para poder tener un buen programa de trabajo, para tener un buen mapa de, un buen mapa de riesgo, para una buena obligación de informar, para la base de la capacitación. Entonces, yo creo que esa es como la piedra del decreto con lo que hay que partir. perfecto. Muchas gracias, María Eugenia. De Eh, nada. Bien, mire, vamos a dar por finalizada esta actividad. Le damos de nuevamente las gracias a María Eugenia por darnos este repaso por todas las cosas nuevas que nos vienen. Y desde ya de ofrecerle la asistencia que corresponda por nuestro rol de ISP. Quizás puntualizar de que todas las normativas nuevas a veces estamos en un periodo de marcha blanca y como ya vieron y nos contaba María Eugenia, que mejor tenemos los grandes titulares y hay letras chicas que todavía no conocemos que vamos a ir conociendo en el camino. Sí, lo Los otro, invito, Danilo, ¿sí? perdona, es que hay como una encuesta para llenar, Sí, si la eso iba a llenan decir, con esto va. Ah, ya, eso iba a sí, lo del decir. Sí, certificado. Sí, sí, los invito a que vuelvan a conectarse al sitio IST Educa, donde lograron conectarse ahora para acceder al link. Vuelvan a conectarse ahí porque ahí pueden descargar el material, esta presentación y también el decreto, entiendo que está ahí. También hay sí, una instancia de una encuesta, ustedes contestan la encuesta y se va a habilitar el certificado de participación de esta actividad. Eso no está sí. abierto para siempre, así que ojalá lo hagan hoy día, mañana, qué sé yo, a más tardar, para que habiliten su correspondiente certificado. Y de allá felicitarlos por la permanencia, por su compromiso en esta actividad. Todo esto es en beneficio de la salud y seguridad de todos nosotros, los que trabajamos y todos los que están al lado nuestro que trabajan con nosotros. Así que bienvenido sea eso. Felicitaciones por estar comprometido con esta causa. Sí, Eso. no, agradecer tu participación también, Danilo, a todos y también contarles que como ICT estamos actualizando el material de comité paritario, estamos trabajando en sacar modelos. Igual hay cosas que tenemos que esperar, como bien mencionabas tú también, las guías y las instrucciones, pero ya estamos trabajando en cómo poder ayudarlos con la implementación de este decreto. Así que nada, cuenten con nosotros, con los consultores nuestro a nivel nacional y